vos peleaste con el kirchnerismo más fuerte, con el kirchnerismo que llegaba al punto más alto, si vos querés, de su epopeya, cuando le perfora la provincia de Buenos Aires a Duhalde, la señora Cristina le gana a la señora Chiche. Una pregunta, ¿vos pensabas que ellos iban a dividir? No al principio, o sea, yo creí que ellos iban a ir unificados, era muy importante para el gobierno hacer una gran elección, y yo creí honestamente, después no hubo tiempo de replegar, pero yo creí en ese momento que iba a haber un debate importante, porque el país necesitaba un debate importante, y el gobierno lo necesitaba. Debate hay cuando hay contraposición, y a mí me parecía que si había una visión, una propuesta que estaba en las antípodas de ello, era lo que nosotros le formulábamos al país. Y creí yo, y lo sigo creyendo, que esa era la oportunidad y esa era la circunstancia donde había que librar el debate, en todos los campos de la vida nacional. Cometí, si uno quiere visto a hoy, dos errores. Uno fue no calcular inicialmente, cuando tomé las decisiones, porque al haber pocos recursos había que hacer una campaña muy larga, pueblo por pueblo. Yo recorrí la provincia de Buenos Aires muchas veces. Yo no creía en ese entonces que iba a ser esa la estrategia. Y lo segundo, a mí me parecía que la excusa de bajarme, de replegar, era ser muy injusto con la gente que había batallado mucho tiempo conmigo para esa instancia, dejarlos sin la cobertura de un liderazgo que pudiera enfrentar al oficialismo. Lo hice con toda la energía que pude, con un programa muy bien armado, con un programa que le planteaba al país lo que correspondía y con una expectativa de debate que no lo había hecho Néstor Kirchner ni Menem en el 2003, que a mí me parecía que por la articulación que tenía la candidata senadora era muy probable que ella aceptara ese debate y que iba a ser muy útil a la sociedad argentina. Desgraciadamente ellos se refugiaron o se escondieron o como quiera llamarlo y se perdió ese debate que hubiera sido docente y educativo. La Argentina necesita básicamente entender bien los dilemas y los problemas que confronta. Y si no los entiende bien, le pasa las crisis que le pasan, o sea, se da de bruces contra la realidad. Y yo creo que eso no es bueno para el país, no es sano y no consolida un sistema político. Yo creo que si Kirchner hubiera sido más inteligente, hubiera buscado consolidar un sistema político construido a partir de dos visiones diferentes, no de aparatos plutocráticos. No sirve eso, en el largo plazo. Si todo lo que determina una elección es cuánta plata uno puede juntar para competir, no crea las redes, la solidez, los afectos, los compromisos que uno necesita en la política. La política requiere mucho compromiso, requiere una construcción de largo plazo. A mí me parecía que ahí se creaba una oportunidad enorme. En aquel momento, perdóname, no es para hacer revisionismo histórico, pero en aquel momento el germen de lo que iba a ser después el PRO, que fue para el properonismo, digamos, lo que era en aquel momento, compromiso para el cambio ese era el en la partido del capital ingeniero Macri, y recrear, el partido que yo había fundado. prácticamente eran lo mismo, o era una alianza. Eran dos partidos que Recrear estaba extendido en todo el país, Compromiso por el Cambio estaba fijado en la capital. Porque también en el exentismo de la política argentina nos olvidamos muy fácil que en aquel momento había un tercer protagonista, que todos lo miraban con una estrategia, un sentido estratégico y la posibilidad de tenerlo conmovía, que era Bloomberg. Porque ahora se acuerdan menos de Bloomberg que del general Pianta, pero Sí. el Bloomberg del 2005 todos querían tenerlo, ¿no es cierto? Bueno, yo diría que había protagonizado en el 2004 episodios sobre una demanda genuina de la sociedad que es la búsqueda de una seguridad que permita la libertad personal. Yo creo que esa demanda muy desatendida fue desde hace mucho tiempo, pero muy acentuadamente desde que llegó el kirchnerismo, una demanda central, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Ahora,
¿Cómo se quiebra tu alianza con Mauricio Macri? Bueno, por muchas razones, pero digo, ahí hay que recordar algo que es importante tener presente. Los dos formamos una coalición, un frente electoral, que se llamó en esa época Propuesta Republicana. De ahí se hacen apócope con las 3 primeras letras, PRO. Pero era un frente. Primer problema, la incautación del frente por una de las alas de... Es decir, ellos cambiaron su nombre quedándose con un producto que era colectivo. Eso ya no habla bien del episodio, pero yo diría con bastante claridad que durante 2006 y 2007 hicimos un esfuerzo, y yo hice un gran esfuerzo, de darle solidez doctrinaria a ese frente, como si fuera una alternativa moderada y muy orientada a lo que eran las fuerzas alternativas a la socialdemocracia en Europa, que era lo que le planteaban a la sociedad. Sobre esa base hicimos un trabajo muy duro 2006, 2007, y yo acompañé la elección en la ciudad de Buenos Aires. En esa elección habíamos tomado varios compromisos que eran muy importantes. Uno de ellos, que yo no me lo voy a olvidar jamás, era no vamos a subir los impuestos. Yo pregunté muchas veces, porque si uno miraba los presupuestos de la ciudad de Buenos Aires, era un compromiso duro. Yo creo en las cosas que uno dice, es decir, yo prefiero no decir algo si no lo voy a poder cumplir. Pero ahí se hizo una afirmación contundente, no vamos a subir los impuestos. Nunca se han subido los impuestos como lo hizo el ingeniero Macri en la capital federal, primera gran diferencia. Segunda cuestión que era muy clara en el ataque que en particular yo le hacía al gobierno, que era muy severo en los valores, en la concepción, no se va a hacer publicidad como hace el gobierno nacional en la Argentina, es decir, una publicidad que confunda el Estado, el gobierno y el partido oficialista. Mi concepción es que el Estado tiene que ser laico, es decir, tiene que convivir con la multiplicidad de ideologías, de credos, de posiciones, tiene que aceptar la diversidad, no puede quedar identificado con una fuerza política, lo totalitario es identificar el gobierno, el Estado y el partido. El ingeniero Macri, en los días finales de la campaña para jefe de gobierno, en un debate televisivo, compromete que no iba a hacer de ninguna manera los gastos de publicidad ni, por supuesto, usar la metodología que usaba el gobierno nacional. Cualquiera que haya visto la publicidad de la ciudad de Buenos Aires sabe que se ha violado ese compromiso desde la primera letra hasta la última. Ese cartel amarillo, el H, es decir, eso es la identificación de la fuerza política, del gobierno y del Estado en un mismo combo. Eso fue muy grave en la elección, por ejemplo, no lo digo yo, lo decía el diario La Nación. Está haciendo inauguraciones en la última semana de la campaña electoral cuando eso viola abiertamente el Código Electoral. ¿Qué es lo que debía ser una fuerza alternativa en la Argentina? Dar el ejemplo y ser diferente que el oficialismo, no reproducir los males y los vicios del oficialismo. Y el tercer punto, algo que rescató Roberto García el otro día en la entrevista contigo, que fue una entrevista apasionante con la creatividad que tiene Roberto, el tema del juego. Cualquiera que me conoce sabe que yo vivo obsesionado con el juego, porque el juego es un impuesto a los pobres, es una de las peores vicios que uno puede generar, pero por la ludopatía, pero sobre todo porque ahí se combinan, digamos, todas las manifestaciones del delito. Es decir, es muy fácil que ahí uno entre en problemas. Entonces, eso debe ser hecho como era en nuestra historia antes, de una manera muy restrictiva. En la ciudad de Buenos Aires había un despliegue de juego escandaloso. Si uno va al hipódromo de Palermo no necesita mucho, a los barcos, toda esta cuestión. Sí, Cristóbal López, que está... Efectivamente. Entonces, en ese caso, yo creía que el gobierno de la ciudad debía, como lo dice la Constitución, retomar el control de esas áreas. Y hubo, yo recuerdo, una carta de Ricardo Gil Lavedra avisando, digamos, Gil Lavedra tiene la puntillosidad de los abogados, avisando que había un momento en el cual había que tomar una definición. Y eso no se hizo, más aún, se llegó a proponer, que afortunadamente la legislatura lo frenó y tuvo que retroceder porque era un escándalo de opinión pública, extender y
darle legalidad a una medida de Kirchner disparatada de las últimas semanas de su gobierno, creo que de la última semana, donde prorrogó la concesión que vencía en el 2017, del 2017 al 2032, y la Ciudad de Buenos Aires va a convalidar. Frente a todas esas cosas, no nos parecemos ni en lo blanco el ojo. O sea, si decimos algo en la campaña electoral, lo tenemos que respetar. Ese es el contrato que asumimos con la ciudadanía.